La pantalla se ilumina en silencio. Un nombre, un mensaje nuevo. Y de repente, ese pequeño nudo en el pecho que creías superado vuelve a aparecer. No es sorpresa total. En el fondo sabías que podía pasar, pero tampoco estabas preparado. Respiras, lees solo la primera línea y ya empiezas a imaginar 1000 cosas. Hola, ¿cómo estás? Tan simple, tan neutral, y aún así, capaz de remover recuerdos que habías guardado con cuidado. El corazón quiere responder rápido, la mente intenta mantener la calma, y en medio de todo eso aparece esa sensación rara, como si estuvieras otra vez en el mismo lugar emocional donde empezó todo. Recuerdas las últimas conversaciones, las pausas incómodas, las palabras que no dijiste, las que dijiste de más. Y ahora, aquí estás otra vez. El cursor parpadea, esperando. Empiezas a escribir algo, lo borras, vuelves a escribir, lo vuelves a borrar. Porque no se trata solo de responder, se trata de lo que significa responder. Quizá parte de ti quiere parecer indiferente, otra parte quiere demostrar que todo está bien, y una parte más pequeña, más vulnerable, solo quiere que esta vez sea diferente. Porque cuando alguien vuelve a escribir después de un tiempo, nunca es solo un mensaje, es una puerta que se abre, y ahí es donde, sin darte cuenta, muchas veces empezamos a cometer pequeños errores, no errores enormes, no cosas dramáticas, pequeños gestos, pequeñas decisiones, que lentamente cambian la energía. Tal vez empiezas a responder demasiado rápido, no porque quieras parecer ansioso, sino porque te nace, porque la emoción gana por un momento. Lees el mensaje, sonríes un poco y respondes en segundos. Y mientras envías ese texto, hay una pequeña voz dentro de ti que pregunta: ¿y si parece que estaba esperando esto? Pero ya está enviado. Luego llega la espera. Los minutos se sienten más largos. Miras el teléfono sin querer admitirlo. Intentas distraerte, pero una parte de tu atención sigue ahí. Cuando finalmente responde, vuelves a sentir ese pequeño impulso. Respondes otra vez rápido, y sin darte cuenta, la conversación empieza a girar alrededor de una energía desigual, no porque hayas hecho algo malo, sino porque dejaste que la emoción guiara el ritmo, y el ritmo dice mucho más que las palabras. Hay algo curioso en la forma en que nos comportamos cuando alguien del pasado vuelve. Queremos mostrar que hemos cambiado, pero al mismo tiempo queremos recuperar la conexión que existía antes. Entonces empezamos a explicar demasiado, a contar cosas que quizá no eran necesarias todavía. Sí, he estado bien, trabajando mucho, saliendo más, aprendiendo esto, haciendo aquello, como si necesitáramos justificar nuestra vida, como si el silencio fuera incómodo. Pero el silencio a veces también comunica seguridad. Mientras escribes párrafos largos, hay una parte tuya que espera algo específico. Tal vez una señal, tal vez una emoción, tal vez una frase que confirme que esa persona también sintió tu ausencia. Y cuando esa respuesta no llega como imaginabas, algo cambia por dentro. No lo dices, pero lo sientes. Empiezas a leer entre líneas, a analizar cada palabra. ¿Por qué respondió así? ¿Está distante? ¿Está probando algo? Y sin darte cuenta, ya no estás conversando. Estás interpretando. Es curioso cómo la mente puede convertir un simple chat en un campo emocional complejo, porque no solo estás hablando con la persona que te escribe ahora, también estás hablando con los recuerdos, con las expectativas, con las versiones pasadas de ambos. A veces intentamos recuperar la química anterior demasiado rápido. Hacemos bromas internas que quizá ya no tienen el mismo contexto.
Usamos el mismo tono, como si nada hubiera cambiado, pero las personas cambian, las dinámicas cambian, y cuando intentamos saltar directamente a donde estábamos antes, la conexión puede sentirse forzada, no porque esté mal recordar, sino porque la relación necesita respirar otra vez desde el presente. Hay momentos en los que quieres demostrar que ya no te afecta, entonces respondes más frío de lo que realmente sientes. Mensajes cortos, respuestas secas, no porque seas así, sino porque quieres protegerte, pero esa protección a veces crea distancia innecesaria. Y lo curioso es que ambos extremos nacen del mismo lugar, el miedo. Miedo a parecer demasiado interesado, miedo a parecer indiferente, miedo a repetir lo que dolió. Mientras la conversación avanza, empiezas a notar detalles pequeños. El tiempo entre mensajes, los emojis, las preguntas que hace o las que evita. Y poco a poco, la conversación deja de ser natural. Se convierte en algo calculado. Respondes pensando, ¿esto lo acerca o lo aleja? Y ahí, sin darte cuenta, la autenticidad empieza a desaparecer. Porque cuando cada palabra pasa por un filtro de estrategia, la conexión se vuelve tensa, no fluye. Y tal vez lo más silencioso, lo más invisible, es cuando empiezas a adaptar tu energía para agradar. Ríes más, aceptas cosas que normalmente cuestionarías, evitas temas importantes, solo para mantener la conversación viva, porque una parte de ti teme que si eres completamente tú, la persona vuelva a desaparecer. Ese miedo es suave, no grita, pero guía muchas decisiones. Recuerdas momentos antiguos, cómo era hablar sin pensar tanto, cómo las palabras salían fáciles, y ahora cada frase pesa un poco más, como si caminaras sobre hielo fino, porque no sabes qué significa realmente este regreso. Nostalgia, curiosidad, aburrimiento, una segunda oportunidad, no lo sabes. Y la incertidumbre crea ansiedad silenciosa. A veces empiezas a compartir demasiado pronto cosas profundas, como si quisieras acelerar la conexión, como si el tiempo perdido necesitara recuperarse rápido, pero la conexión real no se apura, respira, se reconstruye poco a poco, y en ese intento de acercarte rápido, sin querer, puedes presionar la dinámica, no de forma evidente, sino sutil, con pequeñas expectativas invisibles. Tal vez notas que eres tú quien mantiene la conversación viva, quien hace preguntas, quien sostiene el hilo, y aunque no lo dices, empiezas a sentir cansancio, porque la energía no se siente equilibrada, pero sigues, porque ya que empezó, no quieres que termine otra vez, y así, sin darte cuenta, empiezas a perder algo importante, tu centro, tu calma, tu ritmo natural, porque cuando alguien vuelve, es fácil olvidar que tú también tienes una vida que continuó sin esa persona, que no necesitas convertirte en una versión especial para mantener su atención. Pero la emoción a veces nos hace olvidar eso. Hay un momento específico, casi imperceptible, donde la conversación deja de sentirse ligera y empieza a sentirse como una prueba, como si cada mensaje definiera el futuro. Y ahí, justo ahí, muchas personas comienzan a hacer lo que mata la atracción sin darse cuenta, no por falta de valor, no por falta de inteligencia, sino porque quieren que esta vez funcione, porque desean que la historia tenga otro final, porque cuando alguien regresa, despierta la esperanza, una esperanza silenciosa, frágil, que no quieres romper, y tal vez por eso empiezas a moverte con cuidado excesivo, como si cualquier paso equivocado pudiera hacerlo desaparecer otra vez. Pero las conexiones reales no sobreviven solo con cuidado.
también necesitan verdad, y a veces olvidamos eso cuando el pasado vuelve a tocar la puerta. Hay un momento silencioso en el que dejas de sentirte tú mismo dentro de la conversación. No sucede de golpe, es algo suave, gradual. Empiezas a revisar tus mensajes antes de enviarlos, una vez más de lo normal. Te preguntas si estás diciendo demasiado o demasiado poco, y sin darte cuenta, ya no estás hablando desde lo que sientes, sino desde lo que crees que funcionará mejor. La conversación continúa. A veces fluye, a veces se siente forzada. Hay días en que todo parece fácil, como antes. Ríen, recuerdan. La conexión parece real. Y luego, de repente, aparece el silencio. Horas, tal vez un día entero. Y ese silencio tiene peso. No porque sea malo, sino porque despierta preguntas. ¿Dije algo incorrecto? ¿Está perdiendo interés? ¿Estoy leyendo demasiado entre líneas? Intentas convencerte de que no importa, pero revisas el teléfono, solo un poco, solo una vez más, y ahí empieza uno de los errores más invisibles. Empiezas a reaccionar al miedo, no a la realidad. Tal vez decides escribir otra vez para mantener el contacto, un mensaje ligero, una excusa pequeña, no porque realmente quieras decir algo importante, sino porque el vacío se siente incómodo. Y el problema no es escribir, el problema es desde donde nace ese impulso, porque cuando escribes desde la ansiedad, la energía cambia. No se ve en las palabras, se siente entre ellas, es como una presión invisible. La otra persona no puede explicarlo, pero lo percibe. Y poco a poco, la atracción pierde naturalidad. No porque hayas hecho algo incorrecto, sino porque dejaste de estar presente en tu propia calma. Hay algo que rara vez se dice. Cuando alguien vuelve a tu vida, no solo regresa esa persona, regresa la versión tuya que existía con ella, y a veces esa versión aún busca aprobación, aún espera señales, aún intenta demostrar que esta vez será diferente. Entonces empiezas a mostrar demasiado esfuerzo. Te vuelves disponible siempre. Respondes incluso cuando estás cansado, cuando estás ocupado, cuando necesitas espacio, porque temes que una pausa tuya sea interpretada como desinterés. Pero la verdadera conexión no necesita disponibilidad constante, necesita autenticidad. ¿Recuerdas momentos en que la conversación fluía mejor cuando no pensabas tanto? Cuando simplemente eras tú, sin estrategias, sin cálculos, sin intentar mantener una imagen específica. Pero ahora, cada gesto parece tener peso. Y eso cansa. Hay algo profundamente humano en querer agradar, en querer que alguien que vuelve se quede. Pero cuando empiezas a ajustar tu personalidad para lograrlo, algo esencial se pierde. No es inmediato. Es sutil, como una música que baja lentamente de volumen hasta que casi no se escucha. Y esa música es tu esencia. Tal vez notas que empiezas a evitar temas importantes. No preguntas lo que realmente quieres saber. No expresas pequeñas incomodidades, porque no quieres arruinar el momento. Pero las conversaciones reales no solo viven de momentos cómodos, también necesitan verdad. Y cuando la verdad se guarda demasiado tiempo, la conexión se vuelve superficial. Puede parecer agradable, pero le falta profundidad. Hay otra cosa que sucede. Empiezas a interpretar cada detalle como una señal. Si responde rápido, te relajas. Si tarda, te inquietas. Si usa un emoji específico, analizas su significado. Y poco a poco, pierdes la espontaneidad, porque estás demasiado enfocado en entender lo que siente la otra persona y te desconectas de lo que sientes tú. Y ahí
sin darte cuenta, empieza a desaparecer algo muy importante: el misterio natural, no el misterio como juego, sino ese espacio saludable donde ambos se descubren poco a poco. Cuando intentas explicar todo, mostrar todo, asegurar todo, ese espacio desaparece, y con él, una parte de la atracción. Hay una escena que se repite mucho. La conversación avanza bien durante días, y en algún momento decides abrirte más. Compartes algo vulnerable, algo sincero, esperando una respuesta emocional similar. Pero la respuesta que llega es más ligera, más neutral, y aunque intentas no darle importancia, sientes una pequeña caída por dentro, no porque la otra persona haya hecho algo malo, sino porque tus expectativas eran invisibles, incluso para ti. Entonces empiezas a protegerte, a bajar tu energía, a responder diferente, y sin hablarlo, la dinámica cambia, se vuelve más distante, más cuidadosa, como si ambos caminaran sin saber exactamente hacia dónde. Hay algo importante que muchas personas olvidan cuando alguien vuelve. No necesitas recuperar lo que fue, necesitas descubrir lo que puede ser ahora. Y eso requiere paciencia, no prisa, no control, no perfección, solo presencia, porque la atracción real no nace de demostrar constantemente quién eres, nace de permitir que la otra persona lo vea, sin esfuerzo excesivo. A veces el error más grande no es escribir demasiado, ni escribir poco. Es olvidar que tu valor no depende de cómo responde alguien más, que tu calma no debería cambiar según el ritmo de otra persona, que tu energía merece estabilidad, incluso cuando el pasado regresa. Hay un momento hermoso cuando dejas de intentar dirigir la conversación, cuando sueltas la necesidad de que todo salga perfecto, cuando respondes porque quieres, no porque temes perder algo. Y curiosamente, es ahí donde la conexión se siente más ligera, más real, más humana, porque ya no estás intentando sostenerla solo, la estás viviendo. Quizá esa persona vuelva a irse, quizá se quede, quizá solo esté de paso, y aceptar esa incertidumbre no significa resignarse, significa confiar en que tu paz no depende del resultado. Porque cuando alguien te vuelve a escribir, no es una prueba, no es un examen emocional, es solo un momento, una conversación, una posibilidad. Y tal vez la clave no está en hacerlo todo bien, sino en no dejar de ser tú mientras sucede, responder desde la calma, desde la honestidad, sin intentar impresionar, sin intentar proteger demasiado, solo estando presente, porque la atracción más fuerte no nace del esfuerzo constante, nace de la tranquilidad de alguien que sabe quién es, incluso cuando el pasado vuelve a aparecer en su pantalla. Y quizá, al final, no se trata de evitar errores perfectos, sino de recordar que las conexiones que realmente valen no necesitan que dejes de ser tú para mantenerse vivas.